que la gran mayoría de la gente, 99 y pico %, no sabe buscar trabajo. ¿Por qué? Porque es que nadie te ha enseñado y tampoco. Hola, soy Juan Diego Pereiro y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Learning Advisors, el podcast para los apasionados del conocimiento que quieren compartir lo que saben a través de la formación. Hoy tenemos con nosotros a Alfredo Vela. Alfredo Vela es formador, divulgador y consultor digital con amplia experiencia en marketing digital, transformación digital, medios sociales, turismo, eventos digitales, orientación laboral y marca personal. Su influencia y contribución le llevaron a ser incluido en la lista de los 100 mejores influencers de los años 2020 y 2021 de la revista Forbes, ocupando el top 10 en la categoría empresa. Como socio director de Social Media Tics and Training, ha impartido más de 45.000 horas de formación, además de realizar numerosas conferencias, talleres y consultorías en diversos ámbitos. Es profesor homologado por la Escuela de Organización Industrial en las áreas como marketing, comunicación y redes sociales, tecnologías de la información, mercado laboral. También ejerce como profesor en Virtuva, el Centro de Enseñanza Online, Formación e Innovación Docente de la Universidad de Valladolid, y participa como docente en el Máster de Formación Permanente e Innovación para la Gestión Hotelera de la Universidad Autónoma de Madrid. Alfredo es reconocido por su destacada presencia en redes sociales, especialmente en las plataformas como Pinterest, Twitter y LinkedIn. Ha sido Community Manager del Servicio Público de Empleo de Castilla y León y ha gestionado las redes sociales de diversas empresas. Como autor, ha escrito el libro de Twitter y también Cómo buscar trabajo en redes sociales y sin ellas, ambos en segunda edición. Más recientemente ha publicado junto con Ángeles Vallejo la 12ª edición de El libro de la orientación laboral, un ebook gratuito sobre cuya temática centraremos hoy este episodio. Si quieres saber por qué todo formador o formadora debe tener una base de orientación laboral y ayudar, además de con conocimiento, a la mejora de la empleabilidad y la evolución profesional de sus alumnos, quédate con nosotros. Hola Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas, muy bien. Aquí, digamos, disfrutando de los podcasts, es decir... Bueno, pues no sé si lo sabes, pero bueno, yo llevo en formación 15 años por lo menos, ¿no? Desde que empecé a trabajar. Y tú, o sea, yo recuerdo que tú eres de las primeras referencias que tengo de las redes sociales y de internet, así un poco asociado a formación. Claro, pero eso es porque uno ya tiene una edad. Yo en formación llevo más de 40 años. Más de 40. Para que te hagas una idea, llevo más de 40 años. Yo empecé dando clase a chavales que iban por cursos por debajo de mí en el pueblo de mi madre. Y pues yo creo que empecé a los 17 años o así. Y bueno, eso casi no lo considero trabajo, porque me sacaban unas carrillas para el resto del año. Pero cada vez tenía más y ocupaba, si me pasaba en el pueblo 2 meses y pico, lo que eran las vacaciones, me pasaba todo el tiempo por las mañanas dando clase. Ya por las tardes dije que no, porque claro, tenía yo también que disfrutar un poco, ¿no? Pero sí llevo ya más de 40 años de formación. Claro, yo te recuerdo de tus, un par de libros que publicaste, uno ya hace más años que era sobre Twitter, ¿no? Sí, el libro de Twitter. Twitter y otro ya más reciente que es el tema de la sobre orientación laboral, si no me equivoco. Sí, No, búsqueda de trabajo en internet. Tengo uno de Con redes cómo buscar sociales o sin trabajo con redes. redes sociales y sin ellas, y ahora estoy publicando libros, digamos, sin ser libros editados por una editorial. Como yo genero mucho contenido por el tema de la formación, lo que estoy haciendo es, digamos, agrupar determinados contenidos que luego me sirven a mí para mis clases, mis charlas y demás, y los estoy haciendo en libros que además estoy distribuyendo de forma gratuita. Y al final ganas más dinero con los libros gratuitos que con los libros de las editoriales. Bueno, pues nada, como te digo, una de mis referencias en formación y orientación laboral, de mis inicios en este sector, y para mí es todo un placer tenerte aquí. Muchas gracias por invitarme y el placer es mío también, claro. Aunque ya has adelantado algo de tus orígenes, simplemente es para ubicarnos, porque mucha gente ya te conocerá, por lo menos en lo profesional. Pero en lo personal, ¿quién es Alfredo Vela? ¿De dónde viene y a dónde va? El quién soy todavía, a dónde voy, va a ser un poco más complicado. Bueno, pues desde el punto de vista personal, pues tampoco hay mucho que decir. No creo que le interese mucho a la audiencia. Desde el punto de vista profesional / personal, pues un poco lo que te comentaba antes. Yo empecé dando clase a chavales que eran más pequeños, pues de asignaturas que suspendían y demás en el pueblo de mi madre.
Y bueno, ahí tampoco me entró el gusanillo de la formación, ¿no? No lo hacía porque, bueno, estaba bien, ganaba un dinerillo y bueno, pues digamos, era un trabajo, pero no era un trabajo. Luego, mi interés ya por la formación a nivel profesional empezó. Yo estaba haciendo un curso de contabilidad, si no recuerdo mal, pues yo tenía que hacer un programa de contabilidad y aunque sí que tenía conocimientos de contabilidad, les tenía que refrescar, porque claro, no puedes hacer bien un programa si no conoces bien la materia sobre la que vas a hacer el programa. Ujú. Y me puse a hacer un contenido en un curso en una academia y bueno, la academia me ofreció dar formación a empresas y demás y dije que sí y desde entonces descubrí que la formación era lo mío. Luego ya, bueno, pues la vida me ha llevado por la formación, sobre todo en temas de competencias digitales y Ujú. demás, para empresas de todo tipo, administraciones públicas, empresas privadas y demás. Siempre, nunca he vendido formación a personas particulares. Ha Ujú. sido siempre a instituciones, a empresas, etcétera. Y la verdad es que me gusta mucho y lo disfruto. Fruto de los años, la formación también se ha convertido en consultoría. Es decir, hay materias, digamos, en las que, no sé si soy experto o no experto, pero llevo muchos años trabajando y, bueno, pues creo que puedo ayudar a otras empresas a mejorar el trabajo que hacen. ¿Y tu relación con la orientación laboral, en este sentido? Pues eso, digamos, fue fruto de la crisis económica. O sea, es decir, no de la mía que también, sino de la crisis general. Ujú. Si te acuerdas, en 2008, la crisis de la subprime y demás, dejó, bueno, en España yo no sé cuántos miles de personas diarias que iban al desempleo. Ujú. Bueno, pues sí, yo hacía alguna cosita de emprendimiento, hacía alguna cosita, algún taller de orientación laboral, pero lo hacía, digamos, porque en muchos cursos te metían ese módulo y bueno, yo ya Sí, sí. llevaba años haciéndolo. Pero en ese año, 2008 y sucesivos, se convirtió en una necesidad. Había cientos de miles, millones de personas que se habían quedado sin trabajo y que descubrí que es que no sabían buscar trabajo, como tenían un trabajo bien, pensaban que el trabajo era para toda la vida y demás, pues empezaron a darse cuenta de que salían al mercado laboral y aparte de que era muy complicado el mercado en aquella época, pues no sabían buscar trabajo, habían abandonado su empleabilidad, su formación, sus competencias. Pero claro, tienes un trabajo que crees que te va a durar toda la vida, pues te abandonas, te dejas un poco. Y bueno, a partir de ese año, pues, no sé, en 2008, 2009, 2010, 12, 13, Ujú. cientos de talleres y la verdad es que saqué una conclusión y es que la gran mayoría de la gente, 99 y pico por ciento, no sabe buscar trabajo. ¿Por qué? Porque es que nadie te ha enseñado y tampoco se puede aprender por una cuenta de uno, sí, te va a llevar muchísimo tiempo. Ujú. Buscar trabajo es complicado, o sea, es decir, yo tengo que aprovechar todos los recursos que tiene el sistema y todos los recursos que tengo yo para hacerlo de la mejor manera posible. De hecho, en aquella época, 2008, estamos hablando de hace unos cuantos años, Internet no era lo que es ahora. Es decir, Internet todavía la gente tenía ciertos reparos, reticencias y demás, y se creían que Internet no era una parte de su búsqueda de empleo. Y ahí empezaron pues, el tema de las redes sociales para buscar empleo y demás. Ujú. Y luego ya descubrí que era una materia que me gustaba mucho, yo creo que se me da bien. Y bueno, he seguido con ello y es una de las áreas de negocio a la que más tiempo dedico y de las que más me gusta. Bueno, pues precisamente retomé el contacto contigo para el podcast con motivo de la publicación de la 12ª edición del ebook, el libro de la orientación laboral, de estos que, Eso es. que ofreces gratuitamente, que se puede descargar desde un enlace que tienes en tu página web, ¿no? Que es alfredovela.com. Sí, Y que has escrito con otra compañera, con ¿cómo María es? Ángeles María Vallejos. Ángeles, eso, María. Y bueno, y por ello, pues hoy me gustaría hablar contigo de orientación laboral y de formadores, que es también el público Pues principal al que nos dirigimos. será un placer. Porque ya digo, dos de las formación me lleva gustando toda la vida Ujú. y la orientación laboral descubrí que me gustaba, pues lo que te he contado antes, a partir del 2008, aunque ya lo llevaba haciendo
hacía tiempo, pero descubrí que me gustaba y que, digamos, que se me daba bien, o por lo menos yo creo que se me da bien. Muy bien. Pues vamos a empezar directos con una pregunta que va muy relacionada con el título del podcast. ¿Un formador es o debe ser orientador laboral? Sin duda. A ver, es decir, un formador no tiene que limitarse, ya no hablo solo de los niños pequeños, que es más complicado, pero cuando ya se hace formación técnica, ciclos formativos, carreras, e incluso luego la formación para el empleo y todas estas cosas, y las formaciones dentro de la empresa, evidentemente tiene que ser un orientador laboral. Una de las cosas que debe de conocer el formador, y se supone que conoce mejor que los alumnos, es qué destino tiene ese contenido que estás aprendiendo, qué aplicación práctica al mundo del trabajo vas a tener. Se supone que conoces el sector, se supone que conoces cómo funciona la búsqueda de empleo, digamos, el reclutamiento que hacen las empresas de ese sector. Y bueno, pues les puedes ayudar. No solo puedes, debes ayudarles. De hecho, antes hablábamos de que en algunos cursos se metían módulos de emprendimiento, orientación laboral y demás, que yo creo que se hacían como churros. El objetivo estaba bien, aunque luego la ejecución pues podía dejar bastante que desear, ¿no? Porque se hacían de forma muy genérica, no aplicados al curso que se estaba haciendo y demás. Pero vamos, evidentemente el formador es un orientador laboral, quiera o no quiera. Y si no le gusta el tema de la orientación laboral, pues mal lo tiene, porque el primero que se tiene que orientar laboralmente es el propio orientador. Yo he dado formación a cientos, vamos a dejarlo en cientos de orientadores laborales, y hay un poco de todo, es decir, hay personas que están muy actualizadas y personas que están totalmente desactualizadas. Entonces, una persona totalmente desactualizada no se puede orientar a sí mismo como cómo va a orientar a los clientes o usuarios que tiene, y un formador tiene que hacer parte de ese trabajo. Estoy de acuerdo totalmente. Bueno, y respecto a la empleabilidad, ¿no? Que está muy ligada con la formación, ¿qué es la empleabilidad eso y por qué esa vinculación tan directa con la formación? Sí, a ver, la empleabilidad es, digamos, la capacidad que tiene una persona de ser absorbida por el mercado laboral. Es decir, ¿qué tienes que el mercado laboral demande y por lo que alguien quiera contratarte, proponerte montar una empresa, lo que sea? Y bueno, como te comentaba antes, en la crisis de 2008 yo me di cuenta que profesionales de primera línea, digamos, con puestos de trabajo muy relevantes, con salarios muy potentes y demás, se quedaron en desempleo por los ERES, los cierres de empresas y todas aquellas catástrofes que hubo. Y no sabían buscar trabajo, pero no solo no sabían buscar trabajo, sino que habían descuidado mucho su empleabilidad. Es decir, por ejemplo, ahora está el tema de la inteligencia artificial. Yo me dedico sobre todo a competencias digitales. Yo llevo ya unos cuantos meses formándome, autoformándome, haciendo cursos relacionados con inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque creo que va a ser, de hecho ya lo es, yo lo incluyo ya en muchos de mis cursos, una materia que voy a tener que incorporar a temas de formación, a temas de metodologías didácticas, a temas de creación de contenidos y demás. Si yo no me subo en la ola de la inteligencia artificial cuando empieza, y lo dejo un par de años, cuando pasen ese par de años, no voy a ser empleable en mi trabajo. Habrá gente que habrá cogido la ola, se habrá subido a ella, lo habrá incluido. Puedes acertar o puedes equivocarte. Yo, por ejemplo, en la crisis de 2008, otra de las cosas que hice fue el tema de las redes sociales. El tema del marketing. Yo de marketing trabajaba y demás, pero las redes sociales, hombre, no te voy a decir que fueran incipientes, pero llevaban muy pocos años. En 2008, pues el LinkedIn es del 2003, si no recuerdo mal, pues como mucho llevaba 5 años y no eran lo que son ahora. Y otra de las cosas que hice en ese momento, porque veía que venían tiempos complicados, fue decir, bueno, pues me voy a meter en redes sociales. ¿Y qué conseguí con eso? Pues mejorar mi empleabilidad en muchas facetas. Primero, competencias digitales. Las redes sociales son una competencia digital. Y luego, todo el tema que se ha desarrollado después de la visibilidad profesional, de la huella digital, de la marca personal y demás, que han ido derivado de todo esto. Es decir, no es que las redes sociales sean el origen
de la marca personal, pero sí son el canal más utilizado, porque un profesional no podemos ir al periódico, a la televisión y hacer un anuncio para darnos a conocer porque no nos llega el dinero, ¿no? No nos llega el dinero. Cuesta muy cara esa publicidad. Entonces, los medios que tienes son las redes sociales. Bueno, y eso también está muy enlazado con el tema de la empleabilidad. La marca personal es una parte muy importante de la empleabilidad. Todavía a mucha gente le cuesta ver el concepto. Hace poco preguntaba en LinkedIn, hacía encuestas, me gusta hacer mucho encuestas en mi perfil de LinkedIn, y preguntaba de los 3 instrumentos que yo considero básicos para, digamos, buscar trabajo, la empleabilidad y demás, ¿cuál crees que es el más relevante? Y los 3 instrumentos que yo ponía eran el currículum vitae, el perfil de LinkedIn y la marca personal. Bueno, pues 2/3 de la gente votó que la marca personal. Entonces, la empleabilidad es algo que tienes que trabajar a lo largo de la vida. Es decir, yo hay, no sé, un 20% de mi jornada de trabajo que dedico a aprender. Aprender lo que supongo o creo que va a ser importante en el futuro. La mayoría de las veces, voy a ser mi mayor acierto, hay veces que me equivoco y hay cosas que aprendí, pues a lo mejor no las he aplicado. Pero todo profesional debe mejorar su empleabilidad, porque si no el mercado le echa en 5 minutos. O sea, y hablamos de empleabilidad, pero incluso, o sea, quizás una persona que esté buscando trabajo, empleabilidad sea la palabra adecuada, pero si estamos en activo, quizás profesionalización ya equivale en ese momento a empleabilidad, porque mientras te estás formando, te sí, estás pero preparando, no. no. Sí, pero no. A ver, ¿tú estás en búsqueda activa de empleo? No, pero bueno, sí, de ¿Seguro? clientes quizás. ¿Seguro? O sea, imagínate que llego yo, me gusta el trabajo que haces, que es así, y digo, bueno, pues te voy a pagar 3 millones de dólares al año para que trabajes para mí. ¿Me rechazarías esa oferta? Una trayectoria profesional A día de hoy no. maravillosa y el trabajo de toda tu vida, ¿me lo rechazarías? No, a día de hoy, claro que no. Claro. Luego estás en búsqueda de empleo. Lo que no estás a lo mejor es en búsqueda activa consciente de empleo, pero todos estamos en búsqueda activa de empleo. Todos tenemos un precio, todos tenemos un precio. ¿Cuál es la diferencia que existe cuando estás, digamos, sin empleo o cuando estás con empleo? Que el tiempo que puedes dedicar a hacer la búsqueda activa es superior al tiempo que dedicas cuando ya estás trabajando. Y es que además todavía sigue en la mentalidad ese en el subconsciente que voy a tener trabajo para toda la vida. Que va. Vas a tener trabajo lo que te dure el trabajo. Es decir, ¿cuánto tiempo va a ser? Pues no lo sé. Y además, todos, yo siempre digo a la gente que tienes que estar pensando como si siempre estuvieras en búsqueda activa de empleo. Otra pregunta que hice en mis encuestas de LinkedIn. ¿Cuándo es más fácil encontrar trabajo? ¿Cuando lo tienes o cuando no lo tienes? Cuando lo tienes, yo Cuando creo. lo tienes, el 90 y tantos por Como ciento, novia y como novio, igual. claro, cuando lo tienes. Entonces, lo que tienes que hacer es aprovechar ese que lo tengo para intentar conseguir uno mejor. Es decir, ¿eso es traicionar a la empresa que te paga? No, es decir, a ver, todos lo que queremos es lo mejor primero para nosotros mismos. Ese mejor para nosotros mismos, evidentemente, va con la empresa, pero todos nos vamos de las empresas, todos abandonamos un puesto de trabajo porque encontramos algo que nos llena más, que nos gusta más, aunque nos equivoquemos. Luego, todos estamos en búsqueda activa de empleo. Bueno, y Con los 3 millones lo claro, pensaremos. relacionado con esto, es habitual escuchar, yo creo que hoy mismo por la mañana escuchaba en la radio al levantarme, lo del talento, la falta de talento, que no hay talento, o sea, la queja de tal, que está relacionada quizás con o sea, quizás no, seguro, con la empleabilidad. ¿Qué piensas tú? ¿Hay escasez de talento o qué es lo que sucede? Bueno, yo hago esta pregunta muchas veces en mis conferencias. La mayoría de la gente contesta que no hay escasez de talento. Pero tú te pones a leer todos los informes sobre talento que se publican, todos, pero todos los buenos, los malos y los regulares. Y todos dicen que hay escasez de talento. De hecho, en los últimos que he leído, de grandes consultoras y demás, otros de España específicos y demás, más del 75% de las empresas tienen problemas para encontrar el talento que quieren. ¿Qué significa esto? ¿Que los españoles o los colombianos o los turcos no tienen talento? No. Lo que tenemos talentos que no demanda el mercado laboral. Yo puedo ser un buen pintor de brocha gorda, pero si ya hay un robot que pinta todo, ¿para qué no me van a demandar? No, como mucho para entrenar al robot. Y claro, de eso hay 3 puestos de trabajo.
no es que no tengamos talento, sino que no hemos perdido la empleabilidad, que es un poco lo que decíamos antes, y yo creo que el hilo conductor de todo esto. Es decir, la empleabilidad hay que cuidarla a lo largo de la vida. Es decir, y parte de la empleabilidad es cuidar tu talento. Si tú no tienes, que es un poco también lo que comentaba antes de por qué estoy estudiando yo inteligencia artificial generativa sobre todo, pues porque casi toda la formación y mucha de la consultoría que hago tiene aplicación la inteligencia artificial. Si yo no me monto en el carro en el momento adecuado y voy antes que los demás, voy a ir tarde. Entonces, hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo. El talento es muy escaso. El buen talento es muchísimo más escaso. Y de momento hay montones de empresas, ya digo, por encima del 75%, si no hablamos de tecnológicas, hablamos del 90 y tantos %, que no son capaces de cubrir las posiciones que sacan. Y yo digo, no es porque no tengamos talento, sino porque no tenemos el talento que se requiere para esos puestos de trabajo. La tecnología ha hecho cambiar muy rápidamente el mercado de trabajo y las personas no nos hemos adaptado tan rápidamente, cosa que yo ya descubrí en la época de 2008 y sucesivos. Es decir, la gente se había dejado. Bueno, pues como ya parecía que la crisis había desaparecido, pues la gente se ha vuelto a dejar de nuevo. Y claro, esto es achacable al sistema. Pues sí, yo creo que hay una parte que es achacable al sistema educativo, pero es una parte también muy importante a nosotros. A ver, es decir, ¿a mí me obliga alguien a que yo me ponga a trabajar con inteligencia artificial? Pues obligarme no me obliga a nadie, pero yo creo que si no hago eso, mi futuro va a estar mucho más complicado. Alguno podría pensar, bueno, yo soy freelance, tengo una empresa y demás, y es distinto. No, si al final es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre un freelance y una persona que trabaja, lo que se llama por cuenta ajena? El número de clientes que tienes. Si eres un trabajador por cuenta ajena, tienes un cliente. Puedes tener 2 trabajos, bueno, 2 clientes, pero si trabajas por tu cuenta, pues puedes tener muchos. ¿Qué beneficio tiene trabajar por tu cuenta? Que si tú tienes 10 clientes y pierdes uno, pierdes el 10% de tus clientes. Si trabajas por cuenta ajena y pierdes un cliente, has perdido el 100% de tus clientes, ¿no? Entonces, hay que pensar toda la vida, igual que decía antes, que hay que pensar como si no tuviéramos trabajo, hay que pensar también como si no fuéramos asalariados en el caso de que lo seas. Los que ya no somos asalariados, pues ya pensamos así porque no nos queda más remedio, pero el que es asalariado también debiera de pensar un poco con más mentalidad freelance, con más mentalidad de empresa, porque de hecho, por ejemplo, muchos del talento senior que hay ahora o se monta por su cuenta o tiene entre 0 y ninguna posibilidad de que el mercado laboral le absorba. ¿Por qué? Pues por el mero hecho de ser mayor. Es decir, se ha criminalizado al talento senior. Es decir, yo soy senior. No, pero es que yo estoy viendo... el talento yo creo que no depende de la edad. Es decir, hay cosas que sí dependen de la edad, la experiencia, digamos, cosas que has vivido, problemas que has resuelto y demás. Pero el talento yo creo que no tiene que ver con la edad y las ganas tampoco tienen que ver con la edad. Dice, voy a coger un chaval joven o una chavala joven que tiene más ganas. Yo conozco gente que tiene pocos años y no tiene ninguna gana y conozco gente que tiene un porrón de años y tiene muchas ganas. O sea que creo que nos hemos equivocado un poco y sí hay escasez de talento, pero por ejemplo no estamos aprovechando el talento senior. Ya. O sea, por varias de las cosas que dices, quizás yo creo que hay una palabra que a lo mejor es la clave de activar el talento o no activarlo, que es la actitud, ¿no? O sea, porque las personas tienen una capacidad de aprender, no digo infinita, pero muy grande, pero que esa depende mucho de la actitud con la que nos planteamos las cosas. Ganas, se llaman ganas. Ganas. Volviendo a mis encuestas, pregunté, a la hora de conseguir un trabajo, ¿qué es más importante, la aptitud con P o la actitud con C? Bueno, es 80 y tantos % actitud, 80 y tantos o más % actitud. Dices, bueno, pues si yo no sé contabilidad, ¿cómo voy a desempeñar un trabajo? Me cuesta 2 meses, 3 meses enseñarte contabilidad. Pero tener ganas me puede costar toda la vida. Puede que no las cojas nunca. Sí. Entonces, en los procesos de selección actuales, digamos, la variable actitud importa mucho más. Ya no te digo nada, pues un poco la mentalidad de freelance o la mentalidad de buscar trabajo, aunque lo tengas
porque es más fácil encontrarlo cuando lo tienes, o la mentalidad de soy asalariado, bueno, soy un freelance con un cliente, voy a intentar diversificar. Es muy importante la actitud. Hoy sin actitud no vas a ningún sitio. No vas a ningún sitio. Puedes tener un poco de suerte, pero hay muy poca gente que tiene esa suerte. Bueno, retomando un poco el papel que queríamos del formador como orientador, bueno, el formador habitualmente forma en hard skills, o sea, en conocimientos, ¿no? Que es el papel tradicional que siempre ha tenido asignado. Pero ¿tú crees que debe ayudar a desarrollar habilidades blandas a sus alumnos? Y una nota, en uno de los últimos podcasts que grabamos con Coté Soler, él hacía mención, en vez de llamarle soft skills, utilizaba power skills, porque Sí, realmente decía que, claro, digo, porque realmente dice, esto no son blandas, son muy importantes, pero bueno, eso, ¿crees sí. que el formador habitual debe en sus formaciones también contribuir a ese desarrollo de habilidades blandas? Claro, es decir, el formador ya ha tenido que desarrollar muchas de esas habilidades blandas, ¿no? Es decir, por ejemplo, hablar en público es una habilidad blanda, comunicación es una habilidad blanda, trabajo en equipo es una habilidad blanda, empatía es una habilidad blanda, o power skill, como queramos llamarle. Digamos, un formador tiene que desarrollar, para poder hacer bien su trabajo, muchas de esas soft skills, ¿no? De esas habilidades. No, pero me refiero si tiene que ser Sí, él sí. también. Ah, vale. Esa es la primera parte. Sí. Sí, y como él, digamos, necesita esas, digamos, habilidades, tiene que transmitírselas a sus alumnos. A ver, es decir, apretar un tornillo al final lo acabamos apretando todos. Es un poco lo que hablábamos de aptitud y actitud. Por ejemplo, hoy en día son muy importantes las habilidades de comunicación. A ver, una persona que pretende tener una carrera profesional dilatada, que pretende tener puestos cada vez más importantes y demás, tiene que desarrollar sus habilidades de comunicación. Si me quedo en que es que me da vergüenza, me da palo hablar en público, me da palo grabar un podcast con Juan, me da palo, no voy a desarrollar mis habilidades de comunicación, con lo cual no voy a poder crecer porque parte de las competencias o parte del talento que se requiere para desarrollar esos puestos, digamos, las soft skills son cada vez más importantes. Por ejemplo, todo el tema del pensamiento crítico, pensamiento sistémico, pensamiento analítico. Si no tengo esas competencias, difícilmente voy a poder crecer profesionalmente y a la velocidad que va el mercado, o adquieres esas competencias o te quedas fuera. Lo mismo que he dicho antes, de que un formador tiene que ser un orientador laboral. Parte de la orientación laboral que tiene que hacer es enseñar a sus alumnos que hard skills a manejar. Bueno, pues un programa de contabilidad vas a tener que aprender a manejarlo, pero que soft skills te hacen falta para hacer un buen desempeño de ese puesto de trabajo, que forma parte de la orientación laboral que comentábamos antes. Bueno, relacionado con la comunicación y también con la empleabilidad, la empleabilidad es el tema de la visibilidad, ¿no? Personal. De ahí el tema de marca personal. Así que, en este sentido, ¿por qué crees que la visibilidad es importante para cualquier profesional? Y en especial, incluso también podemos decir, para un formador o formadora. Cuando tú me llamaste para el Congreso de Santiago de Compostela y demás, ¿por qué me llamaste? Por mi visibilidad, ¿no? Es decir, yo era visible, era fácilmente localizable y, digamos, además realizaba el trabajo que tú necesitabas para tu congreso, ¿no? Bueno, pues eso que pasó conmigo pasa con cualquiera. O sea, es decir, por ejemplo, si yo necesito un programador no sé, en Python que esté especializado en temas de salud, ¿dónde voy a buscarlo? Pues la primera base de datos a la que voy a buscar va a ser LinkedIn, luego buscaré en Google, luego buscaré en sus redes sociales. Pero si yo no soy visible en LinkedIn, en este caso, como programador PHP Python, digamos, con cierta especialidad en temas de salud, yo no voy a tenerte en cuenta para ese proceso de selección. O sea, es decir, el primer paso es ser fácilmente localizable y que el reclutador o la empresa que lo necesite sea capaz de llegar a ti sabiendo que tú eres un programador en Python en temas de salud. Sin visibilidad hay muy poquito futuro porque ¿cómo reclutan las empresas?
me ponen un anuncio, sí, pero bueno, normalmente en determinados puestos que les corre además mucha prisa, se van a la base de datos, LinkedIn, pueden irse a InfoJobs también, pero sobre todo LinkedIn, hacen una búsqueda y además hacen una búsqueda filtrando por las competencias que necesitas, por la zona geográfica y por otras habilidades que puedas tener, tema de idiomas, otros lenguajes, etc. Y bueno, pues lo que hacen es obtener 200 personas que cumplen esos requisitos. Ujú. ¿Entre quién van a hacer el proceso de selección? Que ni tan siquiera son conscientes esas 200 personas que están formando parte de un proceso de selección. Pues entre los que son visibles. Los que son invisibles es que no existen para la mayoría de las empresas. Yo todavía me hago de cruces cuando un profesional te dice, es que yo no quiero ser visible. O sea, Ya. porque es que se confunden las churras con las merinas, ¿no? A ver, la gente se piensa que ser visible es hacerte un selfie, colocarlo en Instagram y decir, mira que estoy en la playa de no sé qué, o que estoy en el auditorio de no sé qué, o que estoy comiéndome una salchicha de Frankfurt en Düsseldorf. Bueno, estupendo. No, eso no es ser visible. Eso es simplemente, bueno, pues contar un poco tu vida. La gente confunde privacidad, contar tu vida y demás con ser visible. Yo soy visible profesionalmente hablando. Yo recuerdo que hablando de empleabilidad con chavales de tercero, cuarto de eso y primero bachillerato, que ya ves tú qué interés pueden tener en el tema de la empleabilidad. Esto fue en Segovia, en una cosa que organizaba el Ayuntamiento de Segovia, pues me llamaron para que les diera una charla de hora y media sobre empleabilidad. Claro, digo, si no me los gano en los 3 primeros minutos, va a ser una charla horrorosa. Bueno, entonces les dije a las personas que presentaban el evento, digo, decir cómo me llamo, pero no digáis nada más. Y bueno, pues cuando se estaban sentando los chavales y los profes les decían, oye, apagar los teléfonos móviles y demás, digo, mira, por una vez y sin que sirva de precedente, no hagáis caso a vuestros profesores. Dejad los teléfonos móviles encendidos. Me llamo Alfredo Vela y quiero que me digáis a qué me dedico. Pues te dedicas a tal, tal, tal. Quiero que me digáis si tengo algún libro publicado. Pues tienes tal, tal, vale. Quiero que me digáis qué páginas web tengo. Vale. Si he salido alguna vez en prensa y qué dicen de mí. Bueno, así una serie de preguntas que las acertaban si no era uno era otro. Y luego les pregunté, quiero que me digáis si estoy casado. Me dice una chica que llevaba la alianza, ¿estás casado porque llevas alianza? No, yo digo mirándolo en internet. Además, la alianza no te... y no lo encontraron. Y le digo, ¿tengo hijos? No lo encontraron. ¿Por qué? Porque eso yo considero que no aporta desde el punto de vista profesional nada a mi perfil y la gente no tiene por qué saber esas cosas. Las sabe la gente a la que yo se lo cuento. Pero, y es que ese es un poco, hay una pequeña confusión, es decir, con exhibir tu vida privada con ser visible, ¿no? A ver, yo soy visible como programador de PHP o de Python en temas de salud, pero no soy visible como persona casada, como padre de hijos o que me gustan los sándwiches de pavo, de mortadela. O sea, es decir, ese tipo de cosas yo no tengo por qué contarlas. De hecho, si os fijáis en mis redes, son casi todas dedicadas a temas profesionales. A veces aparece alguna comida o alguna playa, pero suele ser trabajo. Aunque no lo parezca, también suele ser temas de trabajo. Entonces, no hay que confundir visibilidad con contar tus intimidades. No tiene absolutamente nada que ver. Y el que no es visible, que está en su derecho, que sepa que pierde, pues, no sé, el 80, el 90% de las posibilidades de encontrar un trabajo. Que yo no digo que no lo haga, pero luego no digas, es que no me llama nadie para una entrevista. Si es que nadie sabe que existes, ¿cómo te va a llamar a alguien para una entrevista? Y respecto a la visibilidad, hay los que no quieren ser visibles, no tienen perfiles, no tienen tal, pero hay gente que tiene perfil y cree que es visible. Lo que voy es, o sea, tiene perfil, me quedo ahí. Claro. ¿Qué opinas tú del, pues en concreto, perfil de los formadores que conoces o la generalidad, el uso que hacen pues formadores y profesionales de su visibilidad o su marca personal? Sí, son cosas distintas, pero en general el tema visibilidad, a ver, tener perfil, por ejemplo en LinkedIn, que es la red profesional que más miramos todos, ya es algo.
Y de hecho, teniendo perfil, tienes posibilidades de que alguien te mande un mensaje directo, yo he visto bastantes casos, y te propongan para un trabajo, aunque no publiques mucho, ¿no? No publiques mucho. Pero eso es hacer un mal trabajo. Eso es hacer un mal trabajo. No solo eso, sino que hay gente que se le nota cuando tiene trabajo y cuando está en paro, porque cuando está en paro hace mucho trabajo en LinkedIn, cuando tiene trabajo no hace nada, No ¿no? hace nada. Hay que ser un poquito constante. A ver, el otro día publiqué, curiosamente, un artículo de errores que se cometen en un perfil de LinkedIn. El artículo empezaba algo así, como que el 99,9% de los usuarios hacen un mal trabajo en LinkedIn, precisamente por esto. Es decir, a ver, ¿qué pretendo yo conseguir en LinkedIn? Visibilidad. Pretendo conseguir trabajo, pretendo conseguir proyectos, pretendo conseguir un socio para montar un negocio, pretendo algo, lo que sea. A ver, la mayor visibilidad ocurre cuando tú publicas, porque cuando tú publicas le va a parar a todos tus contactos. Ven tu foto, ven tu nombre, ven a qué te dedicas y demás. Si no publicas nunca, la gente, a no ser que aparezcas en alguna búsqueda, lo cual es bastante complicado, no te ve. No solo cuando publicas, sino cuando interactúas con los contenidos de los demás, que es una práctica también tremendamente importante que mucha gente descuida. Y luego, dejas de ser visible en el momento que haces lo del Guadiana, que desapareces y apareces por lo de, como tengo trabajo, no... A ver, es que aparte de que LinkedIn es una excelente herramienta de trabajo, no hemos quedado antes en que es más fácil conseguir trabajo cuando lo tienes que cuando no lo tienes. Pues vamos juntando todas las piezas del puzzle y es lo que llevamos un poco la orientación laboral completa. La mayoría de la gente utiliza muy mal los perfiles, ya no solo en visibilidad, sino en marca personal. Es decir, a ver, la marca personal lo que te permite es, digamos, que la gente te conozca desde el punto de vista profesional, digamos, qué les puedes aportar y por qué podrían contratarte para sus empresas, ¿no? Para sus proyectos. ¿LinkedIn es lo mismo que marca personal? No, LinkedIn es un canal por el que tú muestras tu marca personal. Entonces, va lo mismo. Es decir, si mi marca personal es formación, orientación laboral, competencias digitales, y yo todos los días estoy publicando temas de fontanería, pues ¿para qué me acabarán llamando? Para fontanería. Pero digo, es que yo no persigo eso. Ya, ¿y tú por qué publicas cosas de fontanería si no son tu área de negociado? La gran mayoría, 99 y pico, de usuarios de LinkedIn no utiliza bien ni LinkedIn ni el resto de las redes. Es una cosa así de clara y de tajante. Muy bien. Pues, y bueno, y eso, pues si pudieses dar algún consejo, que no es fácil, porque hay según cada caso, pero a una persona que se dedica a formación para el empleo, que sabes que hoy da un curso, das durante 2 meses un curso X, después no sabes lo que vas a tener. O Yo he te sido contratan, formador para el claro. empleo muchos años. Incluso formador de empresas. O sea, al final suele haber un mix. Sí. O sea, hay una combinación de formaciones. ¿Cómo o qué le sugerirías si no está haciéndolo, si tiene un perfil pero no está trabajándolo, para empezar o sea, lo mínimo, que debiera empezar? ¿Algún consejo que pudieses A darnos? ver, lo mínimo es primero tener cuenta, voy a centrarme en LinkedIn, ¿no? Que quizás sea la más importante. Lo mínimo es tener el perfil, pero el perfil completo. Bien. ¿Qué es el perfil completo? Pues, digamos, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Qué has estudiado? ¿Cuál es tu experiencia profesional? ¿Qué competencias tienes? Que hay un área de aptitudes y conocimientos muy importante en LinkedIn que casi nadie rellena bien. Lo tener el perfil completo. Y dices, bueno, ¿cuánto se tarda en hacer el perfil completo? Horas, bastantes horas. Sí. Y que además hay que mantenerlo a lo largo del tiempo, porque claro, cada vez que haces un curso, o cada vez que tienes una competencia, o cada vez que tienes una experiencia, lo lógico es que la pongas, ¿no? Eso es lo primero. Dices, ¿y cómo puedo hacerlo? Pues fijándote en la gente que lo haga bien. Busca profesionales parecidos a ti, que tengan un perfil muy parecido y mira a ver qué es lo que están haciendo, que ves que eso va a ser bueno para ti. Bueno, pues lo que tienes que hacer es, bueno, pues ahí fisgar un poco, ¿no? Fisgar ahí los perfiles, que es muy bueno. Es decir, cogerás una idea de uno, otra idea de otro, pero de los que lo hagan bien, no de los que lo hagan mal. Bueno, de los que lo hagan mal puedes aprender qué es lo que no tienes que hacer, ¿no? Bueno, una vez que tienes el perfil, una red social sin contactos no sirve para nada. No sirve para nada.
Entonces, bueno, pues tienes que empezar a tener contactos. ¿Por qué contactos vas a empezar? Pues por colegas de profesión, por compañeros de trabajos actuales, pasados, futuros, gente que ha estudiado contigo, alumnos, profesores, clientes, proveedores y la competencia, sobre todo la competencia. Dices, ¿cómo voy a tener la competencia entre mis contactos? A ver, si un día te quedas sin trabajo, ¿dónde vas a ir a parar? Pues probablemente a la La competencia. competencia. La competencia tienes que tenerla como un objetivo prioritario. Y además, ¿de quién puedes aprender y a quién puedes pedir ayuda cuando tienes un problema de formación o de lo que sea? O sea, la competencia, porque no le vas a preguntar a un fontanero cosas de inteligencia artificial, no le vas a preguntar a un experto en análisis de datos cosas sobre, no sé, jardinería sin agua. A lo mejor lo conoce por hobby, pero no es su expertise, ¿no? Entonces ahí lo que tienes que hacer es rodearte de contactos. Pero eso hay que hacerlo siempre. O sea, es decir, yo el día que yo miro habitualmente las estadísticas de cuántos contactos tengo nuevos, cuántos seguidores y demás, el día que no tengo ningún contacto nuevo me voy triste a dormir, ¿no? Es decir, un poco exagerado, pero algo he tenido que hacer mal para que no tenga un contacto nuevo. Bueno, y una vez que ya empezamos a tener una dinámica de contactos, pues lo que hay que hacer es aprender. Aprender a manejar LinkedIn. O sea, es decir, yo doy un curso de LinkedIn de 30 horas y la gente dice, en 30 horas para aprender LinkedIn y hacen falta más. Y hacen falta más. Yo lo que te hago es darte un empujón para que tu LinkedIn empiece a rular, ¿no? Pero luego coger el hábito cuesta mucho tiempo. Tienes que empezar a aprender. Yo, por ejemplo, aprendo mucho de inteligencia artificial y uno de los sitios donde más aprendo es en LinkedIn. O sea, ¿por qué? Pues porque encuentro contenidos que no voy a encontrar en ningún otro sitio, ni los busques en Google, es que no están ni en libros, porque es que no están publicados. Si la mayoría de la gente ya no publica libros en papel, ¿por qué? Por lo que comentaba yo antes, pues te sale mejor ponerlo de uso público, que lo utilice todo el mundo y por lo menos te da visibilidad, ¿no? Por lo menos te da visibilidad. Bueno, pues ese tipo de acciones, es, bueno, un formador tiene que aprender. Para poder enseñar tienes que aprender. Pero es que luego tiene una gran ventaja. Yo genero muchísimo contenido. Genero mucho contenido. ¿Para qué lo genero? ¿Para publicarlo en redes? No, yo lo genero para mis cursos. Para otras cosas, ya. Claro, ¿qué ocurre? Que yo he cogido el hábito de que cuando genero contenido intento generarlo para que me sirva para mi formación, la mía propia, para que me sirva para la formación a los alumnos de los cursos que doy, pero también que una parte me sirva para mis redes sociales. Entonces, para los formadores es una maravilla el tema de las redes. Dice, contenido, hombre, si un formador no genera contenido, que se busque otra profesión, porque ya me dirás, es decir, el contenido es parte del trabajo que hace un formador. De hecho, por ejemplo, yo tengo como proyecto paralelo a la formación la generación de contenidos para empresas. Hay empresas que me llaman y dicen, oye, ¿nos puedes hacer un contenido para un curso? Nosotros luego lo ponemos bonito. Si oís así un ruido de fondo, es mi perro que está ahí. Nada. Vale. ¿Nos puedes hacer un contenido? Pues claro, es decir, y generar contenido, que es lo que hacemos los formadores en una parte de tiempo muy importante, pues es que lo que te permite es que luego tienes mucho contenido para tus redes sociales. ¿Y qué tipo de contenido? Del de la formación que impartes. Porque, claro, yo no hago contenido de fontanería. ¿Por qué? Entre otras cosas porque no tengo ni idea de fontanería. Yo os medio las manos, yo creo que para el teclado, porque para el resto de trabajos manuales, pues como que no. No sé si te he contestado la pregunta. Sí, yo creo que ya has dado unas cuantas claves muy interesantes para que cualquiera se empiece a poner con ello. Añadiría que ya lo dijiste antes, además, lo de interactuar quizás con, ya no solo publicar, con otras publicaciones o publicaciones y otros usuarios, ¿no? Que completar el círculo. Bueno, pues yo creo que comentaste antes inteligencia artificial, aparte que te estás formando, yo creo que a todos, o sea, ahora mismo es como un juguetito que a todos nos gusta trastear con él, que a lo mejor, bueno, yo para preparar esto lo utilizo también, o sea, incluso me ayuda a organizar un poco las preguntas, parto de una información y me ayuda a darle forma y tal, pero bueno, aún tenemos recorrido. En este sentido, ¿cómo crees tú que puede contribuir la inteligencia artificial tanto
a la orientación laboral como, bueno, a la búsqueda de empleo? Pues en el libro de la orientación laboral tengo los 2 últimos capítulos, hablan de inteligencia artificial aplicada a la búsqueda de empleo. Y he puesto un par de ejemplos, ¿no? Recuerdo, además era un curso que estaba dando para programadores de Python y yo daba la parte de empleabilidad, ¿no? Y digo, bueno, pues como el Python es uno de los lenguajes que se utiliza sobre todo en temas de desarrollo de inteligencia artificial, bueno, pues vamos a mezclarlo, ¿no? Y utilizamos ChatGPT y estuvimos viendo, pues te puede ayudar a mejorar tu currículum, te puede ayudar a desarrollar tu marca personal, te puede ayudar a generar contenido para las publicaciones en tus redes sociales. A un formador le puede ayudar a generar contenido para sus cursos. Pero es que, digamos, hay ya herramientas específicas que con inteligencia artificial que te generan el currículum, que tú les das, digamos, los datos generales de tu currículum y ellos con tecnología de IA te le mejoran, ¿no? Y sobre todo para aprender. Una de las cosas que la mayoría de la gente no evalúa de la importancia que tiene la inteligencia artificial es aprender. O sea, es decir, yo utilizo ChatGPT como un profesor. Y yo quiero aprender, por ejemplo, cómo hacer un buen desarrollo de mi marca personal. Bueno, pues le vas haciendo preguntas, le entrenas y al final tienes el mejor profesor de marca personal que hay en el mundo. ¿Por qué? Porque lo sabe todo. Es decir, la inteligencia artificial lo sabe todo. No, pero casi todos, sí. Y si tú le preguntas muy bien, pues te puede ayudar. Pero lo mismo por ejemplo, en el curso este de Python, yo descubrí que los programadores tienen una especie de book, ¿no? que es donde tienen ahí, digamos, los trabajos que han hecho y demás. Bueno, pues empezamos a preguntarle y luego pues empezamos a preguntarle sobre ese librito que tienen los programadores y demás. Y bueno, pues nos estuvo dando un montón de pistas, ¿no? Si tú ya eres programador y sabes que ese libro te hace falta, pues le vas a hacer preguntas mucho más concretas que las que le puedo hacer yo, que yo descubrí en directo que les hacía falta el documento, ¿no? Y luego, además, tienes que estar un poco al tanto de las tecnologías. Por ejemplo, LinkedIn va a empezar a meter ahora, creo que de momento solo para las cuentas de pago, herramientas de ayuda de inteligencia artificial a la generación de contenido. Pero es que, por ejemplo, un profesor que no utilice hoy en día ChatGPT o Bard, o a lo mejor se llama Gemini, es que pues, pierde muchísimo tiempo. Yo he aumentado mi productividad de generación de contenido un 200, un 300%. ¿Por qué? Porque es que, ¿qué hacías antes? Cuando tú haces un contenido se supone que manejas más o menos el tema, ¿no? Pero siempre buscas puntos de vista de otros profesionales. Te ibas a Google, buscabas, te daba 300 referencias, ibas mirando, cogías un cacho de una, un cacho de otra y al final componías con tu idea central, vestías un poco. Es que eso ya te lo ha hecho ChatGPT. Mejora lo que te da ChatGPT y aprende a preguntarle para que ChatGPT te ayude, ¿no? O sea, es una maravilla. Para el que no lo haya utilizado nunca así en serio, que se ponga. No, y estoy seguro que lo que hablemos hoy, dentro de un año, tendrá 20.000 vueltas más, ¿no? A la velocidad que Y está. antes. Ya. Bueno, sí. Sí, a veces de un día para otro que sale la versión nueva del Gemini, no sé qué, o del... Claro, sí, ahora yo Ya estoy cambia esperando todo. que en España nos permitan utilizar los Geminis Pros y demás. Hay que pagar, como todo. Es decir, yo, por ejemplo, ChatGPT sí que lo pago. ¿Por qué? Pues porque es que, digamos, con un trabajo que me hace ya tengo para cubrir los gastos. Si lo haces como ocio, bueno, eso ya es cosa tuya. Te lo puedes gastar en unas cervezas, en un viaje o en ChatGPT. Pero a la hora de aprender o a la hora de un formador, yo creo que ChatGPT es una herramienta que tenemos que pagar todos. Sí. Bueno, para los que no sepan, el coste que ahora es sobre 20 euros, ¿no? La suscripción. Veintitantos. 20 algo, sí. Veintitantos. Creo que son $25 al cambio que Sí, esté en ese momento. sí, 20 algo. No, sobre herramientas hemos hablado a veces en otros episodios y yo creo que, bueno, el colectivo de la formación generalmente a veces cuesta gastar, o sea, pagar por cosas, ¿no? Por herramientas. Pero es que es igual que cualquier otra inversión. Igual que gastamos en ir al gimnasio Claro. o en ir al médico O comer. o comer, o sea, es algo casi básico y más según la actividad a la que nos dedicamos, ¿no? Eso sí, hay que saber elegir, que hay tantas opciones que lo que no se puede es tener todas las herramientas No, porque profesionales. te gastarías todo lo que ingresas y más.
hay que elegir, a veces te equivocas. Yo tengo, a ver, empiezas que si el Office, que si el ChatGPT, que si los alojamientos y los dominios para tu web, empiezas y al final sí que te gastas Sí, sí, que es dinero. un dinero. Pero claro, es decir, sin esa inversión no tienes posibilidades de hacer otras cosas. Por ejemplo, a mí es que el ChatGPT me aumenta la productividad de generación de contenido de un 200 o un 300%. Bueno, pues digamos, hago más contenido en menos tiempo, con lo cual me permite aumentar mis ingresos. Bueno, pues para ir ya finalizando el podcast, me gusta hablar siempre, o sea, dar alguna solución de herramientas, aunque quizás ya las hemos estado comentando ahora mismo o hace un rato, pero ¿tienes alguna otra herramienta que sugerir o instrumentos para trabajar la búsqueda de empleo? Sí, aparte del libro de la orientación laboral, que ahí tengo, digamos, Sí, es no una todo mi gran conocimiento, pero recopilación, mucho sí. de mi conocimiento. Primero, antes de herramientas, pensar. Yo hay una cosa que descubrí a partir del año 2008 en sucesivo, que es la mayoría de la gente no tiene claro cuál es su objetivo profesional. Claro, si tú no tienes claro, yo les preguntaba a gente de 50 años, ¿qué quiere ser de mayor? De lo que sea. Ese típico de trabajo de lo que sea, pero ¿cómo va a ser trabajar de lo que sea? Es decir, solo si te hace falta para comer. Pero en ese caso, si tú tienes que tener un objetivo claro, es decir, yo quiero ser esto, ¿vale? Y si tú quieres ser eso, te puedo decir herramientas, pero si es de lo que sea, no. Si es de lo que sea, no, porque no sabemos si estamos haciéndolo bien, mal o regular. Entonces, lo primero es definir los objetivos. ¿Es complicado definir los objetivos? Sí. O sea, es decir, ¿qué puesto de trabajo? Mira, ayer estaba terminando una infografía de qué cosas tengo que pensar antes de decidir el puesto de trabajo que quiero ocupar. Y me pasé varias horas pensando en qué cosas. Y eso que yo lo hacía de forma general, no en particular aplicado a una persona. Luego en las consultorías se trabaja con una persona, pero yo lo pensaba en general. Pues claro, una persona que tiene sus cosas ahí, es más difícil, pero tienes que pensar en la geografía, en qué competencias tienes que tener, si tienes las competencias, si te gusta eso, qué proyección de futuro tiene ese trabajo, qué proyección de futuro tiene esa profesión. Entonces, lo primero es el objetivo. Una vez que tengas claro el objetivo, yo pasaría al diseño de la estrategia de tu marca personal. Es decir, yo, por ejemplo, en las consultorías, cuando trabajo con gente, al final me devuelven el plan de trabajo de su marca personal y son 100 y pico folios, que llevan muchas horas de trabajo, porque va resumido, no es que la gente se ponga ahí a enrollarse, porque es sobre su vida, su futuro y demás. Tengo publicada una infografía del esquema del plan de trabajo de la marca personal, la gente lo puede ver. Sería diseñar eso. Y luego ya, pues digamos, a mí me parece básico LinkedIn, o sea, es decir, LinkedIn, InfoJobs también, pero vamos, sobre todo LinkedIn a la hora de visibilidad, porque pensamos en general mucho sobre trabajadores por cuenta ajena y muchas veces nos olvidamos de los freelance, emprendedores, empresarios y demás, que tienen unas necesidades quizás un poco diferentes, pero LinkedIn vale para todo el mundo. Pero claro, no estar en LinkedIn como apuntabas tú antes, sino hacer un buen trabajo en LinkedIn, pues si no tiene sentido. Y luego, aprender y no equivocarte a la hora de elegir qué conocimientos tienes que aprender. A ver, yo te contaba antes el caso de las redes sociales en su momento, de la inteligencia artificial, de la orientación laboral, que no fue premeditado. Es decir, yo tuve que trabajar mucho en la orientación laboral porque me empezaron a pedir mucho trabajo de orientación laboral. Y luego, pues leer mucho sobre tu sector, que para eso también te ayuda LinkedIn y el resto de redes sociales, sobre tu trabajo, trabajar la empleabilidad, digamos, hacerlo redondo, es decir, porque si haces una cosa pero olvidas el resto, tú puedes estar trabajando tu empleabilidad, pero si no trabajas tu visibilidad, la gente dice, yo hago las mejores rosquillas de sartén del mundo, pero no las compra nadie, pero es que nadie sabe que existen esas rosquillas. Tienes que llegarlas a poner en el lineal del supermercado, ¿no? Bueno, pues, yo creo que es el lote completo un poco, conocer, digamos, más que herramientas,
conceptos y estrategias y formas de trabajar. Las herramientas irán cambiando a lo largo del tiempo, las estrategias y las formas no tanto. ¿No? Por ejemplo, si tú me preguntabas hace 20 años, pues, en búsqueda de empleo, Internet aparecía de manera tangencial. Si me hablas hoy, sin Internet es que casi no existe la búsqueda de empleo. Pues todo eso, claro, es decir, si has estado 20 años sin tocarlo nada, cuando de repente, como si hubieras estado muerto y resucitas o en coma y resucitas a los 20 años, ¿qué ha pasado aquí, no? Bueno, pues yo creo que es más los conceptos que las herramientas. Y luego trabajar mucho la actitud. La actitud. Bueno, estás comentando la visibilidad y no sé si lo quizás dejamos claro o no, pero que ya no es solo tener perfil, no es trabajarlo, es trabajarlo con tiempo, porque no, la visibilidad no surge desde el momento que empiezas a trabajarlo. No, Pasan tiempo, meses, meses y meses y meses. hasta que es realmente, pues tiene alguna evolución, ¿no? O sea, viene. Con lo cual, o sea, que invitar a todos los que nos están escuchando a que quien no se ha puesto, Claro, por pues. eso yo les digo, yo doy clase a veces para estudiantes de últimos años de universidad o de ciclos, y yo les invito a que vayan trabajando su perfil de LinkedIn, su marca personal y demás, de una manera un poco incipiente, porque tampoco tienen mucho que llenar, porque todavía son muy jóvenes y todavía no tienen todos los instrumentos, ¿no? Pero vete trabajándolo, es decir, por ejemplo, un perfil de LinkedIn, vete trabajándolo que te va a traer muchas más satisfacciones que publicar que te estás tomando 8 copas en un bar en Instagram, que lo que te va a traer son muchos problemas, ¿no? Sí. Lo que dice que no te tomes las 8 copas, hombre, 8 copas me parece excesivo, ¿no? Pero invierte, digamos, ese esfuerzo de comunicación más en LinkedIn que en Instagram. En Instagram también, bueno, si quieres ser influencer, lo tienes complicado. Pero además parece que la tendencia es a que los macro influencers van a reducir su visibilidad, sus ingresos y demás, y los micro influencers no viven de eso, lo tienen, digamos, como un ingreso, un trabajo, un proyecto paralelo, pero no vives de eso. De hecho, yo he salido en la revista Forbes en los años 20 y 21 entre los top 100 influencers de España, y si tuviera que vivir de eso, no estaría tan orondo como estoy, estaría muchísimo más delgado porque los ingresos no me llegarían. Es decir, Instagram es una buena red, hombre, sí, hay sectores muy interesantes. Te dedicas a la moda, te dedicas a la música, al espectáculo, te dedicas incluso a la venta y demás. Pero empezar la casa por los cimientos. Los cimientos de cualquier profesional son LinkedIn. Muy bien. Pues nada, Alfredo, un placer haberte tenido aquí. Yo creo que, bueno, tanto formadores, orientadores, cualquier persona que nos escuche este capítulo se va a quedar con mucha información súper interesante para desarrollar su empleabilidad, su visibilidad, su marca personal. A los formadores, pues un poco decir que sí, que tienen un papel importante en orientar a sus alumnos, pero que tiene que empezar porque se lo apliquen ellos, porque es la Por mejor forma, orientarse ellos, claro, claro. por la Eso es mejor como lo forma. de formar, es decir, ¿cómo te voy a enseñar yo a ti contabilidad si yo no sé contabilidad? Ya. Es decir, no puedo. ¿Cómo voy a enseñarte yo a ti soft skills si yo no sé soft skills? ¿Cómo voy a enseñarte yo a ti, orientación laboral aplicada al sector donde sea el curso y demás, si yo no sé de eso? Es decir, el profesor es el primero que tiene que ponerse a ello y luego actualizarse a lo largo de la vida. Porque esto no es lo que decía antes del perfil de LinkedIn. Como ya tengo trabajo, ya me olvido. ¿Cómo que es eso? Es decir, aparte ya digo que es una gran herramienta de trabajo. En el momento que lo dejas, tu visibilidad hace run, se desploma. O sea, es decir, tiene que ser... Y es que hay que dedicar mucho tiempo. No, suficiente. Es decir, yo a mis redes sociales personales les dedico pues, a lo mejor 15 minutos al día. Y les dedico más porque yo estudio en redes sociales. Es decir, yo aprendo mucho contenido. Es que depende mucho del trabajo que tenga cada uno. Pero yo utilizo las redes como un canal de aprendizaje de los más importantes. De hecho, nunca he aprendido más que desde que estoy en redes sociales. Muy bien, pues con todos esos recursos que tienes infinitos, o sea, yo las infografías las recuerdo de siempre y súper interesantes y más relacionadas con esto. ¿Dónde puede encontrarte la gente? ¿Cómo puede contactar contigo?
Bueno, pues por supuesto a través de las redes es muy fácil. Tú pones Alfredo Vela en Google y ahí te aparece mi LinkedIn, te aparece mi Instagram, te aparece todo lo que quieras. Y además es muy fácil, ¿no? Si tú me invitas a conectar y tienes un perfil normal, yo te acepto, me mandas un mensaje privado y hablamos. Pero luego, por ejemplo, en mi web, en alfredovela.com, tienes un teléfono, tienes un correo electrónico, hay un formulario dentro de la página. En Tix Información también hay otro, que es un blog que tengo desde hace tropecientos años, donde hay muchas infografías mías y de otros. ¿Por qué? Pues porque soy visible. O sea, es decir, yo llevo muchos años trabajando mi visibilidad y es muy fácil encontrarme. Es decir, aquel que se quiera poner en contacto conmigo para el tema que sea, lo tiene fácil. Google, Alfredo Vela, y de ahí va sacando y ya es fácil llegar a mí. Muy bien, pues seguro que ya han tomado todos buena nota. Dejaremos también los datos en el perfil en la página del podcast. Y nada, simplemente agradecerte, Alfredo, que hayas estado conmigo, con nosotros. Y bueno, espero que nos veamos pronto por ahí personalmente, que de vez en cuando toca. Sí, con el tema de la pandemia, el tema de los presenciales y demás, yo estoy notando en los últimos meses un incremento sustancial de formación presencial, de eventos presenciales y demás, que aunque nos hayamos hecho muy comodones y el teletrabajo y todas estas cosas está bien, pero bueno, el presencial está también muy bien. De hecho, para algunas cosas es mucho mejor. Mucho mejor. O sea, que yo también espero que nos veamos pronto y muchas gracias por invitarme a tu podcast. Venga, pues un saludo. Venga, chao. Hasta luego. ¿Quieres mejorar como formador o formadora y crecer profesionalmente? Inscríbete en la newsletter de wekab.com, wekab.com. Gracias por escucharnos y que la formación te acompañe.